Bienvenidos a la introducción al curso de legislación ambiental. Hoy vamos a dar inicio con la primera parte de la unidad 1, que busca hacer una introducción con un glosario de términos de las ciencias ambientales y de la legislación ambiental. Para hoy entonces, como sesión introductoria, vamos a traer 3 frases de reflexión sobre el tema que nos convoca. La primera es de Carl Sagan, que nos dice que los derechos y las libertades o se usan o se pierden. Es muy importante tener presente que la ley y los instrumentos jurídicos como instrumentos de solución y manejo de conflictos, tenemos que usarlos porque de lo contrario no nacen a la vida jurídica, no son herramientas realmente eficaces. Muchas de las normas que tenemos en Colombia son normas que están escritas, podríamos decir que es mera tinta en el papel, letra muerta, porque no las estamos usando adecuadamente. Entonces, esta primera invitación que nos hace el profesor Carl Sagan de usar esos derechos y libertades que tenemos en nuestras constituciones, en el ordenamiento jurídico internacional para la defensa del medio ambiente, es un llamado de atención muy importante. La otra frase de reflexión es de Henry David Thoreau, un autor muy reconocido en los Estados Unidos y en el mundo, que escribió 2 textos muy bellos. Uno se llama Walden, la vida en los bosques, y el otro La desobediencia civil. Estos 2 textos son representativos de su trabajo. Es un economista y nos hace también un llamado de atención muy importante en relación con la ley. No es debido dar a la ley el mismo valor que a la conciencia. Si no existe una conciencia ambiental, pues la ley no va a ser un instrumento suficiente para enfrentar la problemática que tenemos en materia ambiental en Colombia y en el mundo. Y finalmente esta frase de José Martí nos hace pensar que el reto que tenemos es un reto realmente complejo. No podemos esperar que un problema difícil tenga una solución facilista. Muchas veces los políticos nos han vendido la idea de que podemos solucionar con soluciones sencillas y fáciles y casi mágicas problemas muy complejos que vienen de hace mucho tiempo. Tenemos un problema de una transición paradigmática en la cultura. La cultura está abocada a un cambio necesario de paradigma porque el modelo está en crisis, y lo que nos dice José Martí es que emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil, ocuparse de lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de dignidad el talento. Entonces la invitación es a no despojar de dignidad el talento. Tenemos un talento y unas herramientas para usar que no van a ser fáciles, porque realizar la Constitución es una utopía realizable, pero es una utopía difícil, en la que nos embarcamos y estaremos embarcados siempre si queremos pues, una sociedad más viable y una sociedad mejor y más justa. Bueno, después de estas frases de reflexión, empezaremos con algunos conceptos que son importantes tener presentes. Muchas veces el estudio de la legislación ambiental y del derecho ambiental inicia con normas del derecho español o con normas viejas del ordenamiento jurídico de la República Colombiana, pero desconoce las normas de las comunidades primitivas, la ley de origen, la ley que ha dado pie como el conocimiento de unas pautas de relación del hombre con la naturaleza. Entonces, ¿qué es esto de la alianza con la naturaleza? ¿Hemos oído hablar de la alianza con la naturaleza? Podríamos pensar que la naturaleza es un sujeto o es un objeto. ¿Cómo entender eso? Pues para la cultura occidental la naturaleza se ha visto como un objeto, y eso ha tenido unas consecuencias muy determinantes y graves, podría decirse, en relación con los impactos ambientales, porque al ver a la naturaleza como un objeto, un mero objeto de apropiación, como un recurso que tiene un valor para nosotros, y lo que no es recurso parece que no tuviera ningún valor, ha tenido unas consecuencias importantes, como les digo, y las comunidades indígenas desde siempre han tenido lo que han denominado la ley de origen, el derecho propio o derecho mayor,
¿Qué es esto de la ley de origen que ya está reconocido, ya está citado en las normas del ordenamiento jurídico colombiano actual? Recientemente, en los últimos años, ha aparecido esto, una referencia en las normas, decretos del orden nacional, a esto de la ley de origen. ¿Cómo entendemos esa ley de origen? ¿Por qué esa alianza con la naturaleza, de ver a la naturaleza como un sujeto para las comunidades indígenas? La cultura occidental la ha roto y ha empezado a verla como un objeto de apropiación. En la cumbre ambiental de Guaduas, el mamo Danilo Villafañe abrió una cumbre de 3 días de debate ambiental en el 2010 y dijo 3 frases nomás. Estas 3 frases son muy representativas porque él dijo: esto no lo digo yo, esta es la voz de los antepasados. Y la voz de los antepasados, que nos dice: el hermano menor piensa en su bienestar, no en el de todos. ¿Quién es el hermano menor? ¿A quién se refieren ellos cuando hablan de que el hermano menor no piensa sino en su propio bienestar? Pues las comunidades indígenas nos ven a nosotros como un hermano menor, a la sociedad dominante, mayoritaria, digámoslo así. La sociedad mayoritaria en Colombia y en el mundo es vista como hermano menor porque no ha aprendido a relacionarse con la naturaleza. Tumba un árbol por verlo caer, y eso es contrario a la ley de origen. Entonces, si uno investiga un poco en internet y encuentra algunas de las conferencias de Danilo Villafañe, este mamo de la Sierra Nevada, va a encontrar que él dice que nosotros podemos llegar a ser mayores, podemos salir de esa minoría de edad, pero para salir de esa minoría de edad tenemos que aprender a relacionarnos con la naturaleza de una forma diferente, con más respeto. Ellos tienen la visión de que hay que pagar cuando uno toma cosas de la naturaleza. Esos son los llamados pagamentos. No un pago monetario, sino es un pago en parte espiritual, en parte de retribución a la naturaleza y de permiso para tomar lo que la naturaleza nos da y necesitamos para vivir. No se cambia esto por miedo a la catástrofe. El discurso ambiental a veces parece catastrofista y entonces hay que cambiar el modelo porque estamos abocados a una catástrofe. Y para las comunidades indígenas simplemente uno se comporta con la naturaleza de una determinada manera porque así debe ser y no porque va a haber una catástrofe o porque posiblemente estamos enfrentados a una guerra con Gaia, como dice James Lovelock en su texto reciente de La revancha de Gaia. Y el aprendizaje no es de especialistas, es transgeneracional. Entonces hay unas sabidurías que hay que reconocer que a veces hemos desconocido, saberes de personas que pueden ser, no tener una formación académica, pero pueden tener gran sabiduría. Entonces, ¿cómo se define esto de la ley de origen? Pues Luis Ebelis Andrade, consejero mayor de la UNIC, la define como: la ley de origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas y guardianes de la naturaleza. Regula las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta los seres humanos, hasta el ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en los territorios ancestrales legados desde la materialización del mundo. ¿Por qué esta definición nos habla de relaciones desde las piedras hasta el ser humano? ¿Qué sentido tiene eso, pensar en las piedras? Nosotros no le damos importancia a las piedras. A veces con trabajo reconocemos los demás seres vivos de la naturaleza. Ahora, darle importancia a las piedras, ¿tendrá sentido eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde sale esta visión? Pues esta visión tiene sus orígenes en una visión de solidaridad, en una visión de interdependencia. Si pensamos en la biota sésil del fondo marino, que está pegada al fondo, al suelo, pues podemos entender que estas formas de vida no pueden existir si no están pegadas a lo inerte. Nosotros no podemos pensar que vamos a vivir si no tenemos ciertos niveles de minerales en el organismo. O sea, esa interdependencia de todo lo vivo y lo no vivo en el ecosistema hace que podamos entender que no es descabellada esta definición de lo que entienden las comunidades primitivas por ley de origen.
Y en este video, que los invito a que lo vean, es un video de un indígena boliviano que nos trae esta frase que me parece muy significativa. También es como la expresión de la ley de origen para los pueblos originarios. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. ¿Qué lo hace pensar a uno una frase como esta? Vale la pena comentarla, discutirla, porque suena extraño. ¿Por qué suena extraño una frase como esta, que es algo como tan elemental? Que no lo están diciendo ahora, sino que se ha dicho desde tiempos muy remotos. Suena extraño porque el modelo nos dice que si yo estoy bien, todo está bien. Ese es el modelo que nos vende una sociedad dominante, una televisión, unos medios de comunicación. Y eso es muy insolidario. Eso no puede ser, según la misma máxima kantiana, que Kant se preguntaba, si lo que yo quiero para mí no lo puedo querer para todos, pues hay algo que no está funcionando bien en eso. Porque esta es una visión de solidaridad. No que todos tengamos lo mismo, no que haya una igualdad total, sino que haya como una visión, exista una visión del colectivo y del interés público de alguna manera. Entonces esta visión de la ley de origen, James Lovelock en su texto de Gaia, la diosa griega de la tierra, y Gaia para James Lovelock, uno de los ecólogos más importantes del mundo actual, considera que Gaia está viva, que Gaia es como un organismo vivo y reacciona a los impactos que le generamos. Entonces él nos hace ver cómo el convenio de cambio climático y el convenio de la protección de la capa de ozono tienen interacciones y están relacionados, aunque buscan controlar sustancias completamente diferentes. Tienen una relación porque de alguna manera el agujero de la capa de ozono es una estrategia posiblemente para liberar calor que el mismo planeta asume o adopta, digámoslo así. Entonces, Gaia para James Lovelock es la capa esférica de la Tierra y agua que se autorregula para mantener su habitabilidad. Es un tejido interactivo que lleva más de 4.000 millones de años desde que surge pues, el origen pues, propiamente del planeta y unos 3.700 de vida en el planeta. Entonces, en toda esta evolución geológica y en esta evolución del planeta hay que entender que estamos en un momento de transición de paradigma o de modelo de desarrollo. Un paradigma es un modelo a gran escala, entonces hablamos de que estamos en un momento de transición paradigmática porque la cultura está abocada a un gran cambio, así como en la época del Renacimiento y en ciertas épocas que ha habido grandes cambios de la humanidad. Nosotros estamos abocados a un gran cambio si queremos lograr pues, adaptarnos adecuadamente a los retos del mundo actual. Porque James Lovelock nos dice antes había que proteger al hombre de la naturaleza, pero ahora hay que proteger a la naturaleza del hombre. Entonces por eso encontramos que muchas veces las personas no nos entienden cuando nosotros decimos es que tales cosas no se pueden hacer por el planeta, por las condiciones de habitabilidad, por la mejora, por proteger el ambiente. Porque dicen, si cosas que se han hecho toda la vida, sí, ¿por qué de un momento a otro ya no se van a poder hacer? Pues la gran demanda de recursos naturales y los grandes impactos ambientales que hemos generado nos han llevado a que esas cosas que antes funcionaban bien ya no funcionen adecuadamente. El sistema de tratamientos de aguas residuales en un río funcionaba bien antiguamente porque la materia orgánica de una ciudad que caía a un río, pues el río la asimilaba en unos cuantos kilómetros, asimilaba esa materia orgánica y no era un gran impacto ambiental pues, que afectara en forma significativa el ecosistema acuático, pero hoy en día ni siquiera llegando al mar ha sido asimilada ya esa materia orgánica y entonces los impactos son a gran escala. Por eso es que el movimiento de los indignados, el movimiento de la primavera árabe, el movimiento Occupy en Nueva York, todos estos movimientos de gran participación de los jóvenes en el mundo actual empiezan a sacar manifestaciones como esta. Error de sistema, reinicie por favor, porque hay un
una crítica profunda al sistema. Se ve que el sistema está generando graves daños ambientales y sociales, y por eso todo este tipo de expresiones las encontramos con frecuencia hoy en día. Muchas gracias.